gusta el cine, sabemos que él es una eminencia, pero si estamos hablando de la cantidad de años, hay gente que a veces no le gusta que le digan cuántos años, ¿por qué? Pero hay otras personas que lo dicen con orgullo, pues ya son referentes. Como crítico de cine, además de ser egresado en literatura del IPA, ¿te animás a contarnos cuántos años? Y si querés te paso el micrófono para que vayas haciendo algunos agradecimientos y recuerdes algunos de esos momentos. Hablamos de tantos programas con Sonia Brescia, con Figares. Bueno, la docencia comencé, antes que nada quiero agradecer la presencia de todos ustedes, muchas gracias por tomarse la molestia. En ese sentido del inicio de mi trabajo como docente, yo tenía 21 años, estuve muchísimos años en la docencia, en varios liceos de la capital, tanto públicos como privados. Fue quizás una de las satisfacciones más grandes que tuve en las clases, y después tuve también la oportunidad de trabajar como inspector nacional de literatura. En ese sentido estuve 16 años trabajando en este cargo, recorriendo todo el país. Pero a nivel de la prensa empecé en el semanario Alternativa, después en Z, después en el diario La República, estuve también en televisión con Sonia Brescia, Hoy por Hoy, estuve con Daniel Figares en Rompecabezas, con Tempón en Mateína, en fin, también en CX26. Había ganado un concurso legendario hace muchísimos años para jefe de sección de libretos en el SODRE, en fin, estuve también como asesor de la comunicación de libretos, en fin, la parte del archivo, mejor dicho, entre otras cosas. Pero lo que me está apasionando ahora, por supuesto, es el tema de la narrativa. Esta es la tercera publicación, pero la primera novela. Una novela que rompe un esquema de lo que yo venía escribiendo, y después le voy a explicar un poquito más de qué se trata. Bueno, eso mismo. A mí me sorprende antes que nada. Yo conozco a Gustavo, conozco su trabajo, pero ojalá que muchos de ustedes se lleven esta novela, porque cuando empiezan a leer, si les gusta el cine de terror, primero que nada van a descubrir que es una persona que está muy informada, que sabe mucho, que la apasiona. Yo creo que en el mundo las cosas que funcionan son las que son creadas con pasión. Y como amante del cine de género, me cuesta soltarla. Me enojo contigo porque estoy leyendo los capítulos y me cuesta soltar el libro. Los personajes son entrañables. Tiene una de las mejores escenas iniciales. Por suerte estaba con tu señora, estábamos compartiendo esa película. A veces uno es muy subjetivo. Yo le recomendaba a él que si se anima a leer algún fragmento. A Gustavo no le gusta mucho porque entraba en zona de spoiler. Entonces todo tan bueno que por ahí vamos a revelar algunas sorpresas que, si van a leer el libro, es bueno que las descubran ustedes. Lo que sí es que es muy esa pasión por el cine se ve reflejada en las páginas, y uno con la fantasía, con la imaginación, es como que crea su propia película. Y tiene hay muchos pilares, hay muchos elementos atractivos, hay personajes fascinantes, natalista, policías, sociedades secretas, un homenaje a lo que es el mundo del cine. No sé si querés hablar un poco de eso, ¿sí? Porque creo que lo que la gente también, hay muchos acá cinéfilos, bueno, está Martín por ahí, gran crítico también de cine, joven, apasionado, que estoy seguro también, Martín, te va a gustar. Precisamente, yo quería aclarar varias cosas. Primero, que sí, que es un homenaje a Cinemateca y de alguna manera también al patrimonio audiovisual nacional. Algo de eso tiene que ver. En definitiva, en la síntesis argumental se habla de dos rollos antiguos de película que delatan la existencia de un fenómeno inexplicable a lo largo del tiempo. Eso es una excusa para que buena parte de la narrativa suceda en la Cinemateca. Incluso el coprotagonista, por decirlo de alguna manera, es un miembro del consejo directivo de dicha institución. Y hay mucha cinefilia, hay la mención de algunos títulos,
en donde la película de alguna manera también se interrelaciona con el sentir de los personajes. Otra cosa que yo quería señalar es que muchas veces se ha hablado un poco, eso lo hablamos el otro día también en la nota que hacíamos en Efemio del Sol, sobre la subvaloración del género, inmerecida, ¿verdad? Porque en realidad hay muchos autores de gran calidad que han logrado estaturas importantes en lo que tiene que ver con la literatura. Y además también es importante subrayar que hay mucha más gente de la que uno piensa que lee el género, que más está a decir el revuelo, por ejemplo, que ha causado la autora Argentina Enríquez la semana pasada en Montevideo, que es una de las autoras quizás más notorias que ha incursionado en este tipo de literatura y ha logrado una aceptación muy importante, ¿verdad? A través sobre todo de una novela que ganó el premio Rayleigh hace unos años. Quizás, sí. Primero, comentarte que esto que, a ver si ya que acá hay mucha gente que le gusta el cine, vamos a hacer el ejercicio de si alguno ubica o se da cuenta o relaciona a la tapa con alguna película de cine que haya visto. Sí, hay algunos. Algunos saben. Sí, hay algunos que saben. Porque llama mucho la atención el diseño de tapa, me parece que fue muy original y claro, cuando me lo mencionaste, es un fotograma, de hacer un frame, de una película muy conocida. ¿Alguno se anima a arriesgar? Acá tenés, mirá. Exacto. Es yo estuve buscando mucho la tapa porque tenía que de alguna manera integrar ese sentido de la cinefilia a la narración, y ese fotograma que aparece una micromilésima de segundo al final del filme El bebé de Romaní, creo que, bueno, de alguna manera era lo que representaba el sentido de este filme y de esta novela y del protagonista, digamos, de lo que se supone es la protagonista. No quiero adelantar el porqué, porque sería una manera también de anticipar, ahora sí se spoilear el argumento, cosa que no me interesa, pero sin embargo sí quiero subrayar eso nuevamente, que a veces el prejuicio hace que determinado tipo de cine y determinado tipo de literatura sea considerada de clase B, lo que creo que es un error muy importante. En definitiva, la cosa se sigue directamente a que hay buena literatura o mala y buen cine o mal cine, y se terminó. Y en cierto sentido creo que hay mucha gente que a veces no confiesa determinadas lecturas, dice haber leído autores clásicos que jamás leyó, y estoy seguro que de repente hay mucha gente que ha leído otros autores de carácter gótico, como Frankenstein, antes de haber leído el Ulises de James Joyce. Pero bueno, ese es otro tema. Pasó lo mismo con Martín Fierro, que era muy subvalorado, hasta que un gran intelectual argentino, Leopoldo Lugones, dio una conferencia en la Academia de Buenos Aires, y a partir de ahí la crítica dio un vuelco, mejor dicho, y fue considerada también una obra importante dentro de la literatura universal. No sé si estás de acuerdo, también cederle algunos de estos minutos al público. Voy a empezar haciendo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría que vos la expliques, porque tu novela de cierta forma también está basada en la realidad. Ciertos acontecimientos que dejaron una huella en la memoria colectiva de los uruguayos, y vos lo tomás y como si fueran los cimientos, después a partir de ese dato construís. Pero hay datos que muchas personas que están aquí, eso está bueno, nosotros como uruguayos, esa referencia, ¿no? Es como que, bueno, además, hablamos también no sé si puedo contar, el tesoro de las Macilotti. Bueno, contá un poquito de esos datos. Eso fue curioso porque una persona que había leído la novela me preguntó
si el tema de los tesoros de las Masilotti era una invención mía, como que no conocía la verdadera historia de las Masilotti, que habían venido acá en el año 51 a buscar un tesoro que supuestamente estaba enterrado en el cementerio central. Yo utilizo muchas anécdotas de la vida real, de la historia nacional, que va por la necesidad de la narración y las características de lo que aparece en la obra, digamos desde 1920 hasta el año 2018. Y en el transcurso de ese tiempo en Uruguay han sucedido una cantidad de elementos y de historias realmente insólitas, ¿verdad? Que uno, yo estuve de todo tipo, yo estuve buscando muchos en periódicos de la época, información general, y me encontré con una cantidad de situaciones que realmente me superaban incluso la propia creatividad que yo estaba manejando. Y bueno, estuve también estudiando, informándome mucho sobre la masonería, sobre el cadetismo, sobre el umbandismo, sobre las religiones y supersticiones regionales, y eso fue un alimento creativo que me estimuló mucho para integrar y para ir procesando el contenido de la novela. Un dato que llamó mucho mi atención es que tiene que ver con unos policías que van a descubrir, y claro, a veces la gente no se da cuenta de que los policías primero se exponen a todo tipo de situaciones que los pueden marcar psicológicamente, ya sea por algo real muy fuerte que ven en una escena de crimen, por ejemplo, hasta como un fenómeno sobrenatural, que en varios de los casos que nosotros investigamos, como el programa de televisión, Voces Anónimas, ya vi que varios lo conocen, descubrimos historias o casos de policías que terminaron renunciando a su cargo por algo que su mente no podía explicar. No sabemos si es real, si fue producto de la sugestión, la imaginación, pero bueno, son fenómenos a los que se exponen estos personajes, que justamente cuando leo un capítulo, que después, bueno, lo van a descubrir ustedes en el libro, entiendo perfectamente lo que atraviesan, porque bueno, me ha tocado hablar cara a cara con algunos oficiales que quedaron marcados por estas vivencias. Entonces, se nota que Gustavo hizo una gran investigación, porque abarca temas como el umbandismo, como dijo, aparece una tarotista. Esta novela es como un campo minado de spoilers. Yo no sé hasta qué punto contar porque se me empieza a ir la lengua, y yo estoy seguro que acá varios de ustedes la van a disfrutar, y creo que lo ideal es saber hasta qué punto. Bueno, creo que el misterio lo manejo bastante bien. Hasta qué punto llegar, y después bueno, va a quedar en sus manos. Yo les recomiendo, como buen lector, tenemos a Juanjo, el lector constante, que va a hacer una reseña, por las dudas, si les queda alguna duda, vean su reseña, denle una oportunidad. Primero, es un autor que está volcando décadas, ¿no? Vamos a hablar de décadas, 2, 3 o más, no sé. Esta novela llegó más o menos 10 años. Pero décadas de conocimiento, está volcando toda una vida dedicada al mundo del cine, experto. Yo le decía, no lo digas, porque yo le comenté que hoy por hoy, para mí es de los que más sabe de cine, sobre todo de género. Puede haber críticos de cine que sean apasionados, pero a la hora de hablar de cine género encontrás, está Martin Imer por acá, también es otro gran cinéfilo que sabe mucho y que a veces uno desea tener una conversación para escucharlos. Bueno, esto está plasmado además de que tenés un gran talento para escribir, para atrapar, se nota que investigaste mucho y estás volcando toda esta vida dedicada al mundo del cine en esta novela. Por eso le digo que ya que nos honraron con su presencia, no deje la oportunidad de llevarse el libro, leerlo, porque creo que el tener una buena novela como compañera es lo mejor que te puede pasar. Yo me estoy guardando unos capítulos porque me voy de viaje en unos días, y me ha pasado de elegir el libro equivocado o escuchar una recomendación y no cuestionártela y tener que abandonar un libro en pleno viaje y enojarte porque no tenés un buen libro para leer en un avión, en un aeropuerto. Bueno, este va a ser mi compañero ahora unos días. Por eso dejé unos capítulos, no me cuentes cómo termina, por favor. No sé si ahora, yo sé que tenés que destacar varias cosas, y en el medio alguno tiene alguna duda. Quiero aprovechar que tenemos a Gustavo, que además me comentaron que vas a firmar todos los ejemplares. Si te traen 20 o 30, se te va a caer por la mano, pero lo vas a firmar. ¿Alguna pregunta? Ya que, bueno, tenemos varias caras conocidas. Santuro por ahí, puede ser.
allá. Ah, está Eduardo, mirá Eduardo. Ahí va a hablar de eso. ¿Cuánto tiempo te llevó? La novela yo creo que me llevó aproximadamente unos 3 años, 2 años y medio, 3 años, en un proceso constante de información al respecto. Sobre todo, lo que intenté lograr fue integrar la serie negra, el thriller, con el género gótico. Entonces hay esa mezcla, en donde los personajes se ven enfrentados a algo diferente que se niegan a aceptar. O sea que no todos los personajes aceptan en la trama de la ficción lo que está ocurriendo. Y reitero, utilizo, incluso reinvento alguna parte de la historia. Ustedes recordarán, por ejemplo, la película Tarantino, Bastardos sin Gloria, que él inventa al final de la película, ¿no? La reinventa, mata a Hitler. Bueno, yo también, en una parte de la novela, reinvento algunos de los sucesos que sí ocurrieron de alguna manera en Montevideo, pero yo los transformo de acuerdo a la conveniencia de la narración. Ocurrieron de una manera y yo los reinvento de otra, porque me sirve para seguir el hilo de la narración de lo que estoy contando. Sobre todo lo que tiene que ver con un famoso bombazo que hubo en la Facultad de Ingeniería por el año 73. Pero hay otras cosas. Eso hace que uno, cuando está leyendo un capítulo, te metas mucho más, porque te recuerda cierto dato que si no lo recordás, te lo transmitieron tus padres, tus abuelos, o lo viste en alguna noticia. Entonces eso, como que les contaba, ¿no? Son pequeños tesoros de la Macilote, en mi caso, que conozco muy bien esa historia, no solo porque la filmamos para un capítulo de Voces Anónimas, sino que además hicimos recorridos con una empresa que se dedica al necroturismo en el cementerio central. Fuimos al anexo del Palacio Legislativo, a la biblioteca, a ver diarios. Fue tan importante esa noticia que opacó el maracanazo. Hablabas del 51, fue en mayo del 51. Hasta mayo del 51 la gente en Uruguay hablaba solo del campeonato del mundo. Pero un día aparecieron unas hermanas, una sobre todo con un mapa que era medio rústico. Ella aseguraba de que había un tesoro escondido en el cementerio central, y qué impresionante cómo las autoridades le dieron permiso. Eso sí iban a ir a medias, ¿no? Pero bueno, acá hay amigos de Voces Anónimas que han ido a esos recorridos, y creo que es parte de este patrimonio intangible, que a veces no nos damos cuenta que son estas historias que nos enriquecen. Que por ahí, en esa búsqueda del tesoro, en la que iban miles de personas, en épocas en las que no existía Netflix, que te enterabas por radio o por algún diario, era como, hay diarios de la época grande, que era como una tribuna del Estadio Centenario, ¿sí? Pero bueno, me parece una decisión acertada el tomar estos acontecimientos y a partir de eso construir, lo que bien decías, algo que le pueda servir a la novela para llegar a un punto, transmitir ciertos climas. Es impresionante. Bueno, viene Eduardo en romper el hielo, siempre hay uno del público que tiene que romper el hielo. Acá, Martín. Yo te pregunto algo, Gustavo, además de felicitaciones que ya te las expresé también en el cara a cara. Pero me gustaría saber cuándo empieza, si tenés algún primer recuerdo de tu amor por el género, y si hay hoy cineastas o escritores, de repente contemporáneos o clásicos, que son los que te gustan, a los que volvés, los que te nutren después para escribir o para mirar. Bueno, yo creo que mi amor por el cine empezó por una película que se llamó La Noche del Cazador, de un director llamado Charles Lawton, con Robert Mitchum, que es una especie de cuento de hadas negro, quizás con la mejor interpretación de Robert Mitchum. Pero también me comenzó a fascinar el tema de lo desconocido. Yo también, en la nota que hacíamos en FM del Sol, decía que hay un autor de ciencia ficción que se llama Lovecraft, que decía que el sentimiento más intenso que experimenta el ser humano es el miedo.
desde que nace, cuando nace, es llegar a un lugar desconocido y cuando se va también de este mundo. Y agregaba que el miedo más intenso del hombre, además, era el miedo a lo desconocido. Y en la literatura yo me he dejado llevar por ese territorio que hace a autores que siempre me han asombrado. Hay de todo, es decir, a veces puntuales novelas, por supuesto los clásicos, ¿verdad? H.G. Wells, Bram Stoker, Mary Shelley, el propio Stephen King en algunas de sus novelas, no en todas, Michael McDowell, McDouglas, uno menos conocido, el propio Philip Dick, un autor de ciencia ficción muy importante. Pero acá en Uruguay, curiosamente también, si vamos al caso, un Horacio Quiroga empezó con un libro que era Cuento de locura, amor y muerte, en donde algunos de sus cuentos eran bastante truculentos. Yo qué sé, yo uno de los que prefiero es La insolación, que se mete de lleno también claro, pero el amor de plumas de repente se le puede dar una vuelta de tuerca que intenta explicar científicamente lo irracional, pero en La insolación no, lo irracional o lo paranormal aparece de lleno. Y no se continuó esa línea. El uruguayo generalmente continuó con una línea más bien costumbrista, realista, y apenas algunos autores se sumergieron en algún otro de narrativa que se iba de ese territorio, pero más bien para el lado del absurdo, como Gilberto Hernández, como Mario Lebrero, Poleri, algunos autores que no son quizás los más populares que hay en Uruguay, pero que han incursionado en una literatura diferente y se los ha llamado los raros, por no saber de qué otra manera definirlos. A mí me ha interesado, hay muchos autores uruguayos que me gustan. Me gusta, por ejemplo, toda la serie negra que se está editando ahora, Renzo Rocielo, Gabriel Sosa, José Arenas, me parecen autores que realmente están abriendo la puerta a otro tipo de literatura. Hay algunos autores que han hecho algo de ciencia ficción, pero realmente no son los más conocidos. Por suerte, al igual que el cine uruguayo había comenzado también de una manera con algún tipo de drama y no salía de cierto esquema, ahora se ha abierto a varios géneros, incluyendo el cine del terror, como por ejemplo el Virus 32 o La Casa Muda. Y creo que, bueno, esta novela también abre, entre otras quizás, una nueva puerta para otro tipo de literatura uruguaya que mucha gente le gusta, aunque quizás no lo confiese abiertamente. Igual me diría que hay varios fanáticos. Creo que sí es cierto que antes era como había un tabú, ¿no? Como una especie de pared, que la persona que por ahí le gustaban estos temas no se atrevía o mismo a dar un testimonio, de ser tildado de loco, de llamado supersticioso, de ignorante. Pero bueno, eso ha cambiado, lo viví con Voces Anónimas, con el programa del 2006 hasta el presente. Pasamos de tener que ir recorriendo los barrios de Montevideo, golpeando puertas, ganándonos la confianza de los vecinos, bueno, ahora que por las redes sociales llueven casos y hay gente que hasta pide por favor que necesita contar una historia. Entonces bueno, esto ha cambiado mucho, por eso hay tanto, como decías, hay como una reivindicación del cine de terror, de las novelas. Es más, yo creo que no hay mucho contenido para los fanáticos del género, por eso esto es como no digo como una gota de agua en el desierto, pero es algo muy, muy bienvenido, muy celebrado. Yo sé que hay algunos géneros o algún tipo de novela que no fallan, hablamos del gusto también por la novela negra. Es difícil encontrar una novela de este tipo que a la persona que le gusta lo sobrenatural o es el género que te deje contento. Sí. Yo soy amigo de Gustavo, que hemos estado conversando en el programa del liceo.
Sí. Y me acuerdo que el cuarto de Gustavo era todo estantes de libros y cómics. Y tenía media pared que era el monje loco. El monje loco. Y a veces con un amigo, Julio, se juntaban un rato y escribían algunos relatos, unos relatos inspirados. De misterio, con algo de terror. Y tenían ahí 15 años. O sea que estamos descubriendo que él lo llevaba de la sangre, ¿no? Ya era algo que y acompañó. Maratones de cine, ¿no? Maratones de cine, claro. Bueno, hoy se usa mucho lo que vos bien llamás lo que es una maratón, que se puso de moda, pero yo sé que mucha gente lo hacía. O de repente se alquilaban en el videoclub 5 o 6 películas y veían una atrás de la otra. Hoy, como hay series y tenés esa posibilidad de ver un capítulo atrás del otro. Eran los matines. La matiné que los. Claro, los chiquilines los llevaban a la matiné y Casablanca. Bueno, pero me acuerdo de los cumpleaños, estaba, o en las vacaciones la matiné, que te daban 2 o 3 películas, pero mirá que. Creo que incluso, no te digo hasta el día de hoy, pero hasta hace unos años, antes de la pandemia, había algún cine que tenía esas propuestas para vacaciones de julio. Me acuerdo de Volver al Futuro, siendo niño, era buena, ¿no? Que buen cine, ¿no? Esas películas que, no, por supuesto que no nos pasaban ni Alien, de Ridley Scott o la de James Cameron, pero sí había películas hasta el día de hoy. Bueno, estaban los cuentos asombrosos, o los de Ray Bradbury, o estaba. Estaban las de Narciso Ibáñez Meta. Narciso Ibáñez Meta, que hasta el día de hoy está el pulpo negro. No diga más que nos cae la se nos va a caer la serie de la Mario porque yo de chiquito miraba Dimensión Desconocida. Boris Carlos y después no dormía toda la noche. No, es una buena oportunidad, porque cuando me hablan de Dimensión Desconocida, yo recordaba una serie de fines de los 80 y después descubrí que estaba la original. Y entendí que hay muchas películas que están inspiradas en Dimensión Desconocida. Mismo la de Jim Carrey, que es la del reality, como el Truman Show, es uno de los capítulos. Después hay referencias a la del avión. Les recomiendo Dimensión Desconocida, la 1 con Rod Serling. Es para mí una de las mejores series de todos los tiempos. Otra cosa que quiero decir es que, bueno, me atrapó mucho la serie negra, decía, he integrado la serie negra en esta novela gótica, por eso lo califico de thriller gótico. Y también lo que van a encontrar, que se mencionan hechos ocurridos en Montevideo, que de repente van a decir, pero estaba hablando de algo que pasó, como por ejemplo en un momento hablo de medidas prontas de seguridad en el año 58. Me preguntaba, pero hubo medidas prontas de seguridad en el año 58. Bueno, si ustedes buscan en un periódico, en información, en internet, se van a dar cuenta que pasaron cosas, que acá hubo la Revolución de Mayo, que el propio Paco Espino, el famoso escritor que intervino en esa revolución, hubo un bombardeo. Una cantidad de cosas insólitas, el intento de homicidio de un presidente en un palco del pueblo de Maronia, cosas a las cuales yo paso revista a modo de anécdota dentro del relato en general. La novela está dividida en 4 partes y los capítulos, que al principio parecen no tener nada que ver uno con otro, después se van entremezclando, se van entrelazando hasta desembocar en un rompecabezas que une todos los puzzles para llegar a una resolución final que, integra las partes. Hasta ahí pues estás entrando. Hasta a mí me preocupa que no reveles más, porque todavía no llegué al final. Lo que sí te digo que cuesta, una vez que empiezas a leer la novela, cuesta soltarla. Así que asegúrense, no sé si una maratón, pero tener tiempo libre en las próximas semanas, porque algo que me desespera cuando una novela te atrapa y tener que soltarla. Ahí ya tenés vos vas a leer un fragmento, para ver si hay una pregunta más del público. Veo un público bastante interesado. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado pendiente? Porque si no te iba a pedir eso, si querías leer algún fragmento interesante,
Bueno, yo, digamos, me resistí un poco porque yo quería que todo lo que aparezca, es decir, cuando el lector se integre a la novela, sea todo, digamos, como una sorpresa, pero ya un par de personas me han insistido en que lea por lo menos algo. Voy a leer el primer capítulo, que es muy breve, y lo dejo ahí, porque después todos los demás capítulos parece que no tienen nada que ver con lo que voy a leer ahora, pero tienen que ver más adelante. Y que la cuarta parte del capítulo se van a encontrar con algo que, bueno, no lo quiero adelantar, pero, en fin.